Cloud Platform Support. Y como se van a dar cuenta, nosotros 4 estamos ubicados en Colombia. Yo no me he presentado y también aprovecho el espacio para presentarme. Yo soy Vivian Dueñas y yo me encargo de generar estrategias con las universidades, con Gustavo, para poder llevar la tecnología a las universidades y para que todos nos preparemos para poder presentar y estar preparados para el futuro, que digamos ha sido como tan cambiante y que nos está empujando a aprender todos los días. Entonces, esa es mi misión y por eso también estoy el día de hoy acá. Con Gustavo trabajamos muy de la mano, IBM y GBM, para poder realizar este tipo de espacios. Entonces, antes de entrar en materia y pues para que también nuestros expertos puedan tener contacto ya con ustedes, quisiéramos, antes de iniciar el taller, que por favor entren al siguiente link que estamos compartiendo en el chat y respondan la pregunta que les va a aparecer en la aplicación. ¿Cuál es la pregunta que deben responder? La pregunta que deben responder, perdón, yo acá tomé la posibilidad de compartir y es ¿cuál es tu expectativa de este workshop taller que vamos a realizar hoy? Quisiéramos saber cuáles son las expectativas de cada uno de ustedes, pues para una vez finalizando el taller podamos evaluar si cumplimos sus expectativas, porque acá lo más importante es tener la opinión de ustedes, saber que realmente para ustedes fue provechoso estas 4 horas divididas en 2 días. Entonces los invito por favor que ingresen al link que les acabé de compartir por el chat. Por favor, también respondan la pregunta. Perfecto, Vivian. Démosle entonces unos minutos para que ellos vayan respondiendo. Y bueno, ya veo que están apareciendo las respuestas. Súper. Aprendizaje, data science, aprender sobre nueva tecnología, comprender las funcionalidades básicas de Watson, conocer los conceptos, nuevos aprendizajes, aprender algo nuevo, tecnología, mejorar mi conocimiento, ampliar mi conocimiento, análisis. Bueno, hay un montón de cosas. Bueno, y esperamos, junto con todos nuestros especialistas de IBM, que podamos cumplir esas expectativas. Una Entonces, expectativa muy alta, Vivian, de todos los sí, qué participantes. nervios, me puse súper nerviosa. Entonces, pues no sé qué opinen también nuestros expertos, Alejo, Yo Diana y espero, Juan. bueno, Para... exacto. Pues, hola, buenas tardes a todos. Por aquí Alejandro Borges. Me parece muy interesante que la que más aparece está en el centro, que es aprender. Así que sin duda nos vamos a llenar de conocimiento en estas 4 horitas que nos esperan. Entonces, pues desde ahí yo creo que ya estamos cumpliendo el objetivo esencial y como no el tema también de data science, que creo que está en boca de todos y realmente es un conocimiento muy, muy trascendental para la industria en este momento. Entonces, pues no, ya con esto, si quieres, entremos en materia, Vivian, pero Súper. permíteme voy a compartir. Me confirman si están viendo y si me escuchan bien en este instante. Entonces, Perfecto. bienvenidos a todos. Es un gusto pues contar con esta participación tan interesante que estamos viendo, que estaba viendo yo. Eh, es un gusto, mi nombre es Alejandro Borges, como ya les comentaba, yo trabajo como ingeniero cloud y me van a estar entonces acompañando Diana Spitia y Juan Bahamón. Ellos dos son compañeros míos en el equipo de IBM y pues articulamos este taller de la mano de Vivian pues para que fuera algo interesante y para que de pronto se lleven una idea más aterrizada sobre lo que de pronto es IBM, que tal vez algunos de ustedes no lo conozcan, y sobre nuestras herramientas específicamente para ciencia de datos. Entonces, pues, bienvenidos nuevamente. Esta es la sesión número 1 del taller, así que los esperamos a la sesión número 2. Eso es importante, quería aclararlo. Y bueno, esta es la agenda que hemos preparado. En primera instancia, quería darles un contexto sobre lo que es computación en la nube o cloud computing. Muchas veces vamos de lleno a data science, pero nos estamos como saltando este paso y es muy importante tenerlo en claro. Por eso consideré adicionarlo. En segundo lugar, vamos a revisar la definición de la inteligencia artificial y del machine learning.
Y finalmente vamos entonces a cerrar con la resolución de un problema utilizando Machine Learning. Más adelante vamos entonces a darles eh, este indicio sobre este problema. Entonces, para quienes no nos conozcan de pronto, IBM es como las iniciales de International Business Machines Corporation. Somos una compañía que fue fundada en 1911, tenemos 110 años de trayectoria, estamos ubicados en más de 170 países y nuestro foco 2021 y hace algunos años es cloud e inteligencia artificial. Entonces quiero que eso les quede como resonando. Por otro lado, quería mostrarles dos imágenes rápidas para que tengan una idea de lo que hemos, o en los proyectos en los que ha estado inmerso IBM durante su historia. Aquí solamente dos rápidos para que los tengan en cuenta. La primera imagen, la que ven en el centro, es los ingenieros de IBM trabajando en 1969 en la misión del Apolo 11, que llevó al hombre a la Luna. Allí entonces, pues IBM hizo parte con su conocimiento y con su tecnología en ese instante. Y en la parte derecha de sus pantallas están viendo la supercomputadora, el segundo supercomputador más potente del planeta, que se llama Summit, que es también perteneciente a IBM, y con el cual, pues aquí como dato interesante, tiene como 10.000 procesadores y 30.000 GPUs conectadas todas en paralelo. Y esta supercomputadora está siendo o fue utilizada, por ejemplo, está siendo utilizada para el desarrollo y la investigación de algunas vacunas, por ejemplo, para el tema del COVID. Entonces, pues, esta introducción quería traérselas a ustedes para que se dieran cuenta que IBM es una empresa que se caracteriza por ser una compañía innovadora y que durante estos 110 años se ha transformado y pues ha estado partícipe en estos proyectos de tecnología. Entonces, con eso en mente, vamos entonces a definir el concepto de cloud computing o computación en la nube, que lo vamos a estar escuchando muy seguido en este tiempo y de pronto también, por ejemplo, cuando nos presentamos que hablamos de cloud y todos estos temas, entonces vamos a dejarlo de una vez cerrado. Entonces, la computación en la nube es un modelo que permite acceder a un conjunto de recursos informáticos. Estos recursos informáticos que son, por ejemplo, servidores, estos computadores empresariales que podemos utilizar desde nuestras casas a través de una conexión a Internet. También podemos acceder a almacenamiento, podemos acceder a herramientas que nos van a permitir desarrollar aplicaciones y una infinidad de servicios, de manera que nosotros no tengamos que esforzarnos instalándolos o configurándolos, sino que nuestro proveedor de servicios, en este caso IBM, lo tenga de una forma automatizada y nos lo entregue a nosotros a través de Internet, por ejemplo, o de cualquier enlace o red que esté dedicada para nosotros. Entonces, ese es como el concepto de cloud computing. Por otro lado, hay otro punto importante que quería dejarles en claro y son los modelos de servicio. Cuando nosotros hablamos de cloud computing, tenemos que pensar que estamos consumiendo algo como un servicio, tal vez como el servicio del agua o el servicio de la energía. Nosotros pagamos una factura mensual por consumir esos servicios. De la misma forma, nosotros lo tenemos cuando hablamos de computación en la nube. Y tenemos tres modelos de servicio principales. El primero, el que están viendo en la parte inferior de la pirámide, es infraestructura como servicio, o IA se escucha normalmente. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos acceso entonces a infraestructura y servicios que son físicos. ¿Como cuáles? Como servidores, como redes, almacenamiento, espacio en los data centers que tiene IBM, entre otros. Entonces es como todos los insumos que son tangibles. Luego, en el medio tenemos plataforma como servicio. Y en plataforma como servicio, entonces vamos a tener todas estas herramientas, tanto de hardware y de software, que nos van a permitir desarrollar y desplegar aplicaciones en esta infraestructura que tenemos abajo. Y en la capa superior, en donde tenemos software como servicio o SaaS, encontramos entonces un modelo de consumo de software a través de un licenciamiento. Entonces, para traducir esto un poco, piensen ustedes en el correo que utilizamos todos los días, en Gmail, por ejemplo. Gmail es un software como servicio, es un correo que estamos utilizando cuando nos conectamos a Internet. Otros casos, otros usos puede ser, por ejemplo, Uber para quienes lo hayan utilizado u otras de estas aplicaciones que nosotros simplemente nos conectamos y somos el usuario final de este software. Entonces, Alejandro, yo creo que es importante también recalcar de
este nuevo modelo como servicio también empieza a romper algunos paradigmas del pasado, ¿no? Tuve un profesor que me decía que, por ejemplo, dónde metía los CD para instalar la base de datos. Ya eso no se necesita en este nuevo modelo. Claro, en ese caso, por ejemplo, tenemos ahí, digamos que un programa, unas líneas de código que ya han automatizado eso y con un par de clics ya vamos a tener esto desplegado y configurado, listo, para que como nosotros como usuarios podamos utilizarlo. Entonces, bueno, creo que con esto ya di un panorama muy general, pero muy específico en el sentido estricto de la palabra con respecto a los tres modelos de servicio. Ahora quiero que vayamos directo a lo que nos compete para este taller, inteligencia artificial y machine learning. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es esta capacidad con la que estamos dotando a las máquinas de forma que puedan imitar la inteligencia humana o las habilidades de nuestro cerebro. Con esto, lo que buscamos es predecir, automatizar y optimizar estas tareas que realizamos día a día, como por ejemplo las que ven en pantalla, el habla, la visión, la toma de decisiones, la traducción, el entendimiento del lenguaje, entre otras. Por otro lado, el Machine Learning o aprendizaje automático, que también lo vamos a poder ver en español, una subrama o un subconjunto dentro de la inteligencia artificial que busca, mediante el uso de datos y algoritmos, poder imitar la forma en que nuestro cerebro aprende. Por un lado, entonces, la inteligencia artificial intenta imitar esas capacidades que tenemos como seres humanos y el Machine Learning lo que intenta es imitar ese cómo lo aprendemos. De forma que, por ejemplo, podamos dotar a estas máquinas con una especie de experiencia. O sea, a medida del tiempo o gradualmente va a mejorar la precisión de estas decisiones o de estas capacidades que con las que estamos dotando a las máquinas. Listo. Dentro de IBM nosotros tenemos algunos servicios o algún software que se clasifica por un lado dentro de inteligencia artificial y por otro lado dentro de machine learning o aprendizaje automático. Desde la perspectiva de inteligencia artificial, estos son algunos de los servicios o del software que podemos utilizar nosotros como usuarios. Por un lado tenemos entonces, voy a listar algunos, Watson Assistant. Watson Assistant es nuestro asistente cognitivo. Digamos que con esta plataforma nosotros vamos a poder crear una interacción muy humana, de manera que podamos de pronto eh, ampliar los canales a la hora de, por ejemplo, atender a nuestros usuarios. Entonces, por ejemplo, piensen en un banco, tenemos que siempre estar llamando al call center y que se demoren 10 minutos en contestarnos, etcétera. Podemos hacer un asistente con Watson Assistant que permita resolver de manera muy humana algunas de estas inquietudes. Bueno, por otro lado, siguiendo de izquierda a derecha, tenemos Watson Text to Speech y Speech to Text. Estos dos servicios nos permiten, como su nombre lo indica, pasar de voz a texto y viceversa. También tenemos un servicio de traducción. En la parte superior derecha de sus pantallas también está Watson Natural Language Understanding, que nos permite crear modelos que entienden el lenguaje natural. Y con lenguaje natural me refiero al lenguaje que nosotros conversamos día a día, de manera que eh, podamos entrenar a estas máquinas o a este software y pueda entender lenguaje mucho más específico. Entonces, por ejemplo, ustedes piensen en el lenguaje que se habla en el ambiente o, por ejemplo, en un hospital. En un hospital se hablan con palabras muy específicas que solamente corresponden a esa área y este servicio entonces nos va a permitir generar estos modelos que generalizan un poco más en aspectos o en dominios específicos. Finalmente, en la parte inferior derecha de sus pantallas tenemos Watson Discovery. Watson Discovery es un motor de búsqueda que lo que permite es encontrar indicios en grandes cantidades o grandes volúmenes de información estructurada, como por ejemplo un documento. Entonces, aquí el caso más rápido y el ejemplo es, piensen en este mismo contact center del que yo les hablaba. Imaginen que un contact center almacena cientos de miles de logs, o sea, los chats que han tenido con los usuarios, o también tienen una gran base de datos de documentos o de manuales. Y es información que es muy compleja para entrar a hacer alguna búsqueda en específico, dado que no es estructurada. Entonces, Watson Discovery, uno le inyecta todos estos datos y él utilizando este motor de insights o como de indicios, nos ayuda a encontrar las respuestas mucho más rápido.
eso es como un panorama rápido de nuestros servicios correspondientes a las habilidades de inteligencia artificial. Por otro lado, desde la perspectiva del Machine Learning, tenemos también un gran espectro de software y de servicios. En este caso solamente elegí tres porque son los más representativos y voy a comenzar por el del centro. Y es Watson Studio, que lo veíamos entonces ya en el título de este taller. Watson Studio es nuestra plataforma para la construcción y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Piensen en Watson Studio como el pilar y quien va a soportar estos otros servicios adicionales y nos va a permitir entonces tener esta plataforma que nos permite como científicos de datos, por ejemplo, arrancar a entender el problema de negocio y llevarlo hasta la resolución del problema. Entonces, permite tener todo el ciclo de vida de un problema o de un proyecto de ciencia de datos. Y adicional a eh, en este caso, por ejemplo, quise también traer a Watson Knowledge Catalog, que básicamente permite tener un gobierno de los datos. Entonces, no solamente son tener grandes volúmenes de datos, sino poder establecer quién tiene acceso a qué. Entonces, esto es clave, por ejemplo, en una organización, porque no toda la información tiene que ser, tiene que, no todos tenemos que tener acceso a cierto archivo, etcétera. Entonces, ese es básicamente el gobierno de datos. Y en la parte derecha de sus pantallas está Watson Machine Learning. Watson Machine Learning también se integra con Watson Studio y permite, una vez que ya tenemos definido o que ya hemos pasado como la etapa de construcción de un modelo de inteligencia artificial, nos va a permitir desplegar este modelo y que pueda ser consumido como a través de, piensen ustedes como una URL. Entonces nosotros como que ya tenemos el modelo de inteligencia artificial que está desplegado en alguno de estos servidores y queremos, por ejemplo, que nuestra aplicación que nosotros estamos desarrollando pueda consumir, o sea, pueda utilizar este modelo de inteligencia artificial que ya hemos creado. Y entonces con Watson Machine Learning vamos a poder tener esta posibilidad. Listo. Ustedes estarán pensando, pero listo, todo este software, todos estos servicios que usted me está comentando, ¿cómo podemos tener acceso a estos mismos? En realidad, nuestro foco en este caso va a ser IBM Cloud. IBM Cloud eh, es nuestra plataforma de nube híbrida. Piensen en IBM Cloud como un marketplace, como una gran tienda de servicios que por un lado son eh, que los provee IBM, pero que también tenemos terceros. Entonces aquí van a poder encontrar software de muchas clases y para muchos usos. ¿Cómo pueden acceder a IBM Cloud? Necesitan solamente entrar en su navegador, ir a cloud.ibm.com y tener una cuenta. Aquí algo clave y que siempre me gusta exponer es que nosotros no tenemos que poner ninguna tarjeta de crédito ni nada y eso es uno de nuestros diferenciales versus la competencia. Cuando uno como estudiante, por ejemplo, quiere acceder a estos servicios, en la competencia tienen que utilizar tarjeta de crédito y eso en ocasiones pues es como puede llegar a ser una traba, como un blocker. Entonces en este caso no hace falta, no van a incurrir en ningún tipo de costo y más adelante entonces vamos a estarles explicando cómo utilizar la plataforma. Listo, entonces ya para finalizar esta parte teórica, vamos entonces a cubrir el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Y para darles el contexto de un proyecto de este estilo, quise entonces, o quisimos establecer este círculo que nos muestra cuáles son esas etapas principales. Y les voy a dar, a manera de descripción, un vistazo rápido de cada uno. Lo primero es tener el entendimiento del negocio o tener un problema de negocio. En este caso, nosotros no vamos a estar resolviendo un problema de negocio, pero sí vamos a utilizar un problema muy interesante que nos va a permitir entender de forma mucho más fácil algunos de estos conceptos de Machine Learning o aprendizaje automático. Entonces, por ahora, quédense con que tenemos que tener un problema que queremos resolver. El segundo paso es la minería de datos o el data mining. En la minería de datos, el propósito específico es ir a encontrar esas fuentes de datos en donde nosotros consideramos se encuentra la información que nos va a ayudar a resolver ese problema. Entonces, aquí quiero que lo vean que es como su nombre lo indica, como esa, eh, eh, em, ¿cómo se llama? Esa cueva en donde nosotros vamos entonces a ir a picar la piedra
para encontrar como una esmeralda. Y eso me trae al tercer paso, el data cleaning o la limpieza de los datos. Entonces, cuando nosotros pues vamos a romper la piedra, a nosotros no nos va a salir la esmeralda súper linda o súper bien definida, nos va a salir con pedazos de roca y todos estos y todas estas digamos que impurezas. Entonces, en el tercer paso, nosotros vamos entonces que vamos a tener que eliminar algunas cosas, vamos a tener que limpiarla, tal vez limarla, entre otros temas. La cuarta etapa es la exploración de los datos. Entonces, cuando nosotros ya tenemos definido un panorama, un conjunto de datos específico, este mismo conjunto de datos, antes de meternos en las etapas adicionales, puede darnos un indicio sobre cuál es el camino que nosotros deberíamos tomar para poder resolver ese problema. De eso se encarga la etapa de la exploración de los datos, la etapa número 4. Por otro, para darles aquí una antesala, en el día de hoy nosotros vamos a llegar hasta la etapa 4. Ese va a ser nuestro alcance de la sesión número 1. En la sesión número 2 vamos a cubrir la etapa 5, 6 y 7. En la etapa 5, o la ingeniería de las características o Feature Engineering, básicamente se escoge cuáles son esas características que realmente aportan a la resolución del problema. Entonces, para seguir con mi analogía de la esmeralda, piensen que una esmeralda hay que labrarla por ciertos lados para darle una forma en específico. Entonces, esa sería como elegir cuáles de esas aristas son las que realmente le dan mayor valor a la esmeralda. La etapa 6, en la etapa 6 básicamente esta es la etapa más compleja de un proyecto de ciencia de datos porque es un proceso matemático en el que se involucran distintas variables, como por ejemplo los datos que ya hemos seleccionado, una función de error para determinar si ese proceso que estamos haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo un poco mal. Un proceso de optimización que, entre otras cosas, intenta eliminar ese error, esas discrepancias que se encuentran entre lo que queremos predecir en este caso y lo que realmente es la verdad y esto todo en un marco de estadística. Entonces, en nuestro caso vamos a estar utilizando una funcionalidad de Watson Studio que nos permite automatizar esa parametrización que se debe realizar en esta etapa en específico. Eso nos va a facilitar algunas cosas y pues nos va a permitir entender algunos conceptos sin entrar en la profundidad de la estadística. Y finalmente, la etapa de la visualización nos va a permitir entonces revisar o determinar si este modelo y todo este ciclo que hemos realizado concuerda y está resolviendo el problema que nosotros hemos intentado solucionar. Eso es el ciclo de vida del proyecto de ciencia de datos. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a estar resolviendo? Es un problema típico de la ciencia de datos y lo que queremos es predecir la supervivencia o el fallecimiento de una persona a bordo del Titanic de acuerdo a sus características. Es algo interesante, tal vez suene también un poquito raro, pero es uno de los problemas más comunes a la hora de adentrarnos en este mundo de la ciencia de datos. Entonces, pues como ustedes sabrán, en 1912 el Titanic llevaba 2.224 personas a bordo, 1.502 personas o 1.502 pasajeros de estos fallecieron, murieron en el naufragio de esta nave y estas personas tenían un conjunto de características que están, digamos que nosotros podemos o que vamos a estar utilizando en un conjunto de datos que nosotros ya eh, no hemos construido, la hemos traído de otra plataforma, de un repositorio de una fuente de datos libre, pero va a ser entonces el insumo con el que vamos a estar trabajando hoy. ¿Qué contiene este insumo? Básicamente vamos a tener la información de 891 de estos pasajeros que iban a bordo del Titanic. Esto es información real. Y dentro de estas 891 personas vamos a tener 9 características. ¿Cuáles son estas características? Tenemos, por ejemplo, el tipo de la clase del tiquete. Como ustedes de pronto pueden, si recuerdan algo de la película, hay como 3 clases de tiquetes, de primera, segunda y tercera clase. También vamos a contar con el sexo del pasajero, su edad, si viajaba con su pareja o con hermanos,
con cuántos de estas personas viajaba, con el número también si viajaba con padres o con hijos, el número del tiquete de esa persona, el monto económico, o sea, la plata, el valor que la persona pagó por dicho tiquete, la acomodación dentro del barco y finalmente la puerta de embarque. ¿Qué vamos a querer predecir en este caso? Fácil, si la persona basado en estas características eh, eh, falleció o sobrevivió. Entonces, en estos 891 pasajeros, nosotros contamos con esta información. Nosotros de primera mano sabemos que para estas características de estas 891 personas, sabemos si la persona falleció o sobrevivió. Entonces, lo que vamos, al final lo que queremos es intentar generar una función matemática que para unos nuevos datos de otros pasajeros, que en este caso no tenemos, y basado en estas condiciones y en estas características de estos 891 pasajeros, sea capaz de generalizar y, entre otras cosas, pueda entonces decirnos, oiga, con estas características de esta otra persona, era probable que falleciera o que sobreviviera. Eso es básicamente lo que queremos resolver el día de hoy. Para esto vamos a utilizar tres servicios, Watson Studio, como ya les comentaba, Machine Learning y un almacenamiento de objetos que dentro de IBM Cloud se llama Object Storage. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Diana, quien nos va entonces a estar guiando en la creación de estos servicios. Entonces, Diana, te doy la palabra. Listo, claro que sí. Eh, comparto para que sí, la, la No sé si sea mi internet, pero estoy escuchando a Diana un poco cortada. Sí, igual por acá, Vivi. Ah, ok. Sí, Diana, te estamos escuchando como Si cortada. desea, Sí. Diana, puede quitar el video para que se vean, para que se escuche mejor. Listo. Sí, No sé si me escuchan bien. sí, creo que mejoró. Igual intentemos. Vale, ya estoy entonces compartiendo la pantalla. No sé si ya pueden visualizar la pantalla. Aún no, pero parece que va en camino. Vale. Listo, ya la ¿Ya vemos. pueden verlo? Listo. Sí. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en IBM Cloud y posteriormente vamos a ir explorando cada una de las pestañas y opciones que nos provee la plataforma. Entonces, lo primero que les pido que hagan es que en el navegador coloquen cloud.ibm.com y una vez cargue vamos a seleccionar la opción que dice IBM Cloud. Ya cuando cargue la URL, entonces pues lo que vamos a hacer es colocar nuestros datos, correo y contraseña que establecimos de forma previa cuando creamos la cuenta y vamos a dar clic en el botón que nos permite iniciar la sesión. Posteriormente podemos encontrarnos con una interfaz como la que están viendo en la pantalla. Entonces, como pueden observar, hay diferentes pestañas que nos brindan diferentes opciones y cada una de estas las vamos a explorar de forma muy general, ya que nos vamos a concentrar sobre todo en las herramientas que vamos a utilizar en la actividad. En primer lugar, podemos encontrar este dashboard o panel general, el cual brinda información general, en inicio, un conjunto de herramientas de inicio rápido, así como tiempos estimados que implican el despliegue de cada una de esas herramientas. También podemos encontrar un resumen que contiene la cantidad de recursos que tenemos desplegados en la cuenta. En el caso de que exista algún mantenimiento planificado, también podemos encontrar información. También si hay casos de soporte, información sobre acceso a otros usuarios en el caso de que se tenga una cuenta compartida y otros aspectos. Entonces, esto es lo primero que vamos a ver en el panel general. También podemos observar que en la parte superior encontramos dos opciones, una que nos permite editar el dashboard y otra que nos permite crear un recurso. Bueno, ahora vamos a continuar con las pestañas que, como pueden observar, están en la barra superior. Entonces, la primera es el menú de navegación que está representado con estas líneas blancas.
Cuando nosotros damos clic en este menú de navegación, podemos observar que se despliegan las herramientas que estaban en la barra lateral izquierda. Aquí aparecen diferentes herramientas en base a la categoría. Entonces, son herramientas que podemos implementar, que podemos acceder de forma más fácil si damos clic aquí al menú de navegación. En la parte superior podemos observar que también encontramos una opción que dice Dashboard, que nos permite ir directamente a este panel que acabamos de explorar, y también una opción que dice lista de recursos. Entonces, aquí vamos a acceder cuando queramos, por ejemplo, encontrar ya los recursos que como tal hemos desplegado. Entonces, si queremos acceder únicamente a ver esos recursos, damos clic en esta opción. De igual manera, más adelante la vamos a explorar cuando creemos los recursos que necesitamos. A continuación tenemos otra opción que dice acá IBM Cloud. A esta pestaña también le podemos dar clic en el caso de que queramos regresar al panel de control general. Entonces, si por ejemplo le dimos a otra pestaña como catálogo y queremos volver aquí a este panel de control, entonces únicamente vamos a dar clic en IBM Cloud. Seguido de esto tenemos una barra de búsqueda. En esta barra podemos colocar diferentes recursos, nombres de recursos que queremos encontrar, ya sean recursos que nosotros mismos hayamos creado, entonces lo colocamos con el nombre, o recursos que, por ejemplo, queramos hasta ahora implementar. Seguido de esto tenemos una pestaña de catálogo. Esta pestaña es donde vamos a encontrar los diferentes recursos que podemos implementar en la cuenta. Más adelante la vamos a explorar. Después de esta pestaña encontramos una pestaña que dice documentos. Entonces, en caso de que, por ejemplo, tengan alguna inquietud o quieran conocer más información acerca de algún recurso específico, entonces lo que vamos a hacer es dar clic en esta pestaña. Allí les va a aparecer una nueva ventana con una barra de búsqueda y lo único que tienen que hacer es colocar el nombre del recurso del que quieran obtener más información. Ahí pueden encontrar una lista de diferentes recursos de IBM Cloud con respecto a lo que están buscando. Otra pestaña que tenemos a continuación de la de documentos es la pestaña de soporte, que es donde se pueden abrir casos, por ejemplo, cuando desplegar un recurso que funcionó y por un motivo, no sabemos cuál, presentó una falla. No sabemos si fue por la plataforma o de pronto por mantenimiento o algo así. Entonces lo que se hace es que van a esa pestaña y se abren casos para contactar directamente a personas que están especializadas o que son más expertas en herramientas específicas. Adicionalmente, en esta pestaña se pueden encontrar preguntas y respuestas frecuentes relacionadas con la cuenta, cómo actualizarla, también resúmenes de casos de soporte, entre otros. La pestaña que sigue es la pestaña Manage o Gestionar. Entonces, esta pestaña se utiliza especialmente cuando se quiere obtener información acerca de gestión de acceso. También si se tiene una cuenta compartida con otros usuarios, mediante esta pestaña se pueden dar los respectivos permisos para los demás usuarios. Y también en algunos servicios es necesario crear APIs, entonces por este lado lo pueden hacer. Después de esto encontramos esta pestaña que, como pueden observar, debe tener pues su cuenta, la cuenta que están utilizando. Si se tratara de cuentas compartidas, entonces cuando la desplieguen les aparecerían más cuentas a las que pueden acceder. En este caso pues vamos a dejar la cuenta en la que estamos trabajando cada uno. También podemos encontrar con un IBM Cloud Shell, que es un espacio de trabajo de Shell que está basado en la nube y que se encuentra preconfigurado de forma previa con toda la CLI completa de IBM Cloud. Posteriormente tenemos un estimador de costos, también una pestaña que nos permite encontrar las notificaciones de la cuenta, y por último, esta pestaña a la cual podemos acceder al perfil, cómo acceder a CLI y también para cerrar sesiones. Bueno, entonces ya lo que sigue, el paso que vamos a realizar es como tal la creación de recursos. Para ello vamos a dar clic en la pestaña de catálogo. Como les mencioné, también lo podemos buscar el recurso directamente en esta hoja de búsqueda, pero pues en esta oportunidad nos va a crear. Cuando damos clic en la opción de catálogo, podemos observar que aparece esta ventana, la cual nos dice que contamos con alrededor de 350 productos disponibles y nos sale pues en primer lugar un conjunto de recomendaciones. En la parte lateral izquierda podemos observar que contamos aquí con 3 pestañas adicionales que son de servicios, software y consultoría.
En nuestro caso, los recursos que vamos a implementar son servicios, por lo tanto, vamos a dar clic en la pestaña de servicios y una vez nos cargue la pestaña, entonces vamos a observar que de los 350 productos que más o menos nos mencionaba, aquí en servicios vamos a encontrar 171 que están distribuidos en diferentes categorías. Entonces aquí podemos encontrar las categorías que son, por decir así, los filtros de acuerdo a lo que queramos implementar. Adicionalmente, a las filtros de categorías podemos hacer filtros de acuerdo al proveedor, los planes de precio, entre otros. Bueno, entonces ahora lo primero que vamos a hacer es la creación de nuestros recursos. Entonces, ya como aplicamos los filtros, no sé si hasta el momento tengan alguna inquietud o se quedaron en alguna parte para continuar con la creación de los recursos. Si les parece bien, nos pueden dar una manito hacia arriba para saber cómo van, si van con nosotros en la misma página. Súper. Sí, hay una persona que pide si puedes repetir dónde le diste el clic en estudio. Creo que hay Claro varias que sí. maneras de ubicarlo, Diana, ¿verdad? Sí, Puede señor. también escribirlo en el search, probablemente. Exacto. Pueden colocar acá directamente en el buscador Watson Studio y ahí les va a aparecer para desplegarlo. O pueden aquí aplicar los filtros también. Entre los filtros, una forma pues fácil de entrar es aquí colocando la opción de inteligencia artificial y machine learning Machine learning. y ahí ya se va a reducir alrededor de 15 productos y ahí también pueden encontrar Watson Studio. Lo que ya hicieron la instalación, Y si no, pues pues la otra manera es simplemente hay que contactar al aguardar, ¿no? proveedor Hay dos temas y es que y los existe la recursos. versión desktop. Ah, perdón, Dianis, creo que tienes como un delay. Solo iba a hacer como la aclaración de que dentro del pre-work o dentro de los requisitos para poder participar en el taller les pedimos que crearan su cuenta en IBM Cloud, que es donde estamos, y descargaran también la versión desktop de IBM Studio, de Watson Studio, perdón. Entonces, por el momento, estamos en la versión de IBM Cloud. Entonces, lo menciono porque ya varias personas empezaron a colocar en el chat que habían hecho la descarga, pero simplemente como aclaración que en esta parte del taller estamos en la versión de cloud, de la nube. La versión web, Vivian, ¿no? Sí, la versión Entendiendo web, que... correcto. Listo, no Seguimos, sé Diana. si ahí me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, Diana. Listo, entonces para continuar, entonces bueno, aquí aplicamos los filtros y bueno, en este caso pues en mi cuenta pues yo cuento con planes de precio light y gratuitos, que son los que vamos a utilizar porque pues los recursos que vamos a desplegar son gratuitos. Entonces bueno, una vez colocamos los filtros, entonces podemos, la opción de Watson Studio aparece así y como les dije pueden también filtrarlo por inteligencia artificial y machine learning y ya cuando aparezca pues esta opción le dan clic y ya procedemos a continuar con la creación del recurso como tal. Entonces, bueno, cuando le dan clic a esa opción les va a aparecer una ventana similar a la siguiente. Entonces, bueno, aquí podemos observar que venimos de catálogo de servicios. Aquí, como tal, el servicio que estamos dando, la parte superior, bueno, pues, estamos con la última actualización, haciendo documentación, entonces por acá también pueden encontrar información ya específicamente de este recurso. A Diana, continuación, una Create en la cual vamos a realizar la configuración de recursos. Sí, dime. Diana, no sé, yo era los últimos 15 segundos de instrucción para que le repitas al equipo. Ahí pusieron caras tristes. Vale. Como tal, la parte de la configuración del recurso, ¿sí? Correcto. Listo, entonces, cuando le dan clic a la opción de Watson Studio, entonces les va a aparecer una ventana como la que se muestra aquí en pantalla. Entonces aquí tenemos el recurso que estamos implementando, nos da información sobre la última fecha de actualización y un enlace de documentación al cual podemos acceder directamente en caso de que tengamos inquietud relacionada como tal con este recurso.
Aquí podemos encontrar que hay dos pestañas, una de Create, en la cual vamos a realizar toda la configuración del recurso, y una pestaña de About, en la cual van a encontrar ya información muy breve sobre el recurso, por si la quieren explorar. Aquí en la parte lateral derecha vamos a encontrar un resumen de la configuración que realicemos, entonces ahorita van a notar cómo va cambiando. Entonces, bueno, lo primero que vamos a realizar es seleccionar la ubicación, entonces vamos a dejar Dallas, que se encuentra pues en Norteamérica. Lo siguiente es elegir un plan de precios, entonces como les mencioné, nosotros vamos a trabajar con el plan Light, el cual pues tiene un precio gratuito. Aquí, bueno, se muestran las características teniendo en cuenta el que elegimos y la parte de configuración del curso, vamos a asignar un nombre del servicio. Dejamos aquí las etiquetas, podemos dejar así o no colocar nada. Sí, Diana, lo último, igual 10 segundos Otras se te cortaron nuevamente. Sí, Dianis. Y de pronto acá también nos piden ir un poquito más despacio. Listo, claro que sí. Pues les resumo los pasos. Igual los vamos a repetir aquí en los otros recursos porque es prácticamente lo mismo. Entonces es buscar el recurso, le dan clic y bueno, ahí se realiza la configuración, se deja la ubicación de Dallas, se elige el plan Light y también por último sería asignarle un nombre al servicio. Entonces, bueno, acá como les mencioné, en la barra de búsqueda también podemos colocar el nombre de recurso, entonces aquí no vamos a entrar directamente al catálogo, sino solamente vamos a colocar aquí Watson Machine Learning y nos va a aparecer este servicio. Le vamos a dar clic y cuando nos cargue vamos a observar que es muy similar a lo que nos apareció en Watson Studio. Entonces, dejamos la ubicación de Dallas, el plan Light. Y por último, vamos a colocar un nombre para el recurso y dejamos aquí el grupo de recursos por defecto. Y en la parte de tags, no es necesario colocar nada, pero si quieren colocar etiquetas que estén relacionadas con el servicio, lo pueden hacer. Entonces, estos mismos pasos se realizaron en Watson Studio. No sé si hasta el momento va todo bien. Si me han Sí, creo escuchado bien. que importante aclarar, Diana, que el sistema trae unos nombres por defecto que pueden dejarse de la misma manera. No hay Sí, que sí, sí. modificarlo. Simplemente se dejan así y se le da OK, ¿no? Que se le da a crear. Eh, Sí, eh, también dejar los nombres que aparecen por defecto y ya por último solo dar clic en el botón de crear. Y Sí, listo, vamos. yo creo que para resumir allí, entonces, simplemente buscamos los dos servicios, Watson Studio en la barra de búsqueda, seleccionamos la opción y los tres pasos específicos. Seleccionar la ubicación, o sea, el data center en donde va a quedar desplegado el servicio, el plan de precios, recuerden, la versión Lite, Light, y tercero, el nombre que ustedes deseen o si quieren dejar el predeterminado, también está bien. Entonces, ahí vamos con Watson Studio y con Machine Learning. Se llaman los dos servicios que hasta el momento hemos creado. Entonces, tal vez allí, más bien una carita triste quienes no hayan o quienes no hayan logrado realizar estos dos pasos. Carmen y Juan José. Bueno, tenemos un par de gente que no ha podido. Entonces, si quieren, yo tengo acá súper rápido, así lo mostramos acá. Sí, les prometo, a ver, Diana, te robo un momentico la pantalla, solamente Listo, claro que sí. para dejar esto más en claro, y son los pasos como en pantallazo. Entonces, a ver aquí. Lo primero, buscamos Watson Studio en la barra de búsqueda, seleccionamos una ubicación, seleccionamos el plan de precios Light y adicionamos un nombre. Finalmente, le damos clic al botón azul que dice crear. Y esto lo repetimos con el servicio que se llama Machine Learning. Nuevamente, una ubicación,
Alejandro, no se ve tu pantalla, no sé si soy yo solamente o si se Eh, ve. Ok, Creo que Sí, yo sí. la veo. perfecto, Eh, adelante. Listo, entonces plan de precios y el nombre del servicio y nuevamente clic al botón azul que dice crear. Espero que con eso de pronto se haya quedado un poco más en claro. Si quieres, Diana, sigue, cosa de que sigamos adelante por tiempo. Listo. Bueno, el otro recurso que nos falta implementar es el de almacenamiento, el Object Storage. Entonces, aquí en la barra de búsqueda también lo colocan así, Object Storage, y vamos a seleccionar este que nos sale acá de servicio. También se crea de forma muy similar. Entonces, esperamos aquí a que nos cargue. Elegimos el plan de precios Lite y dejamos el nombre que está por defecto o asignamos otro, eso pues depende de cada uno. Y ya para finalizar, damos clic en el botón de crear. Y bueno, aquí ya estaría, bueno, vamos a entrar en detalle en esta interfaz del almacenamiento. Entonces, vamos a encontrar los recursos que desplegamos. Entonces, como les conté en un inicio, en el menú de navegación, le dan clic a la pestaña de lista de recursos y aquí vamos a encontrar los recursos desplegados. En la parte de servicios vamos a encontrar el servicio de Watson Studio y el servicio de Machine Learning que creamos. Y en la parte de storage vamos a encontrar el servicio de almacenamiento que creamos. Entonces, ya para dar inicio a lo que es Watson Studio, lo que vamos a hacer es dar clic en ese servicio, en el servicio de Watson Studio que creamos, y nos va a abrir una ventana como la que se muestra acá y solo es darle aquí al botón azul que nos permite iniciar Watson Studio. Entonces, ya una vez puedan acceder a Watson Studio, les va a aparecer una ventana como la que se muestra en pantalla. Aquí también pueden observar que tenemos pestañas diferentes, también contamos con un menú de navegación. Si damos clic al menú de navegación, tenemos diferentes opciones. Home, que nos permite ir de nuevo a esta ventana de forma similar a Cloud Platform. También tenemos aquí la opción de data, podemos encontrar proyectos, despliegues, Dianis, servicios. perdóname, es que acá veo varias personas que están pidiendo auxilio, entonces que si por favor podrías repetir La parte de la acceder última a Watson parte. Studio, claro que sí, ya la repito. Sí, también es importante mencionar de que una vez le dan iniciar el servicio, toma unos minutos, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, Este no arranca inmediatamente, sino que toma unos minutos. Sí, sí, Adelante, tarda un Diana. momentico. Bueno, entonces así les aparece cuando le das clic como tal al recurso de Watson Studio. Entonces, para poder entrar directamente a la ventana en la cual vamos a trabajar y crear nuestros proyectos, le vamos a dar clic en este botón que dice aquí Get Started o dice iniciar, si no estoy mal con eso en español. Entonces, le dan clic aquí a este botoncito azul que aparece y ahí los va a mandar a otra ventana que es la que se tarda unos segunditos en cargar. Entonces, y ya cuando les cargue les va a aparecer esta ventana. Entonces, ya en esta ventana vamos a hacer una exploración rápida para que podamos continuar como tal con el ejercicio. Entonces, como les mencionaba, también tenemos un menú de navegación que son las rayitas blancas. Tenemos estas opciones acá. La parte de la galería es como tal un conjunto de ejemplos que se pueden utilizar en la herramienta, ¿sí? No, digamos, datos, no datos de ustedes, sino datos que pueden utilizar como ejemplo. Bueno, también podemos encontrar aquí que tenemos un overview en el cual pueden aparecer proyectos recientes, notificaciones, espacios de despliegue, acerca de lo que hay de nuevo en la galería. Y listo. En la parte Perfecto. superior también contamos en el caso de quieran iniciar o hacer un ejercicio básico para aprender acerca de la herramienta. Entonces, aquí vamos a tomar una guía. Esta parte que es la que vamos a enfocar
aquí vamos a crear proyectos, y en crear un solo servicios podemos crear un servicio. Entonces, no sé si todos llegamos hasta esta interfaz bien o si hay alguna inquietud. Sí, creo que se te cortó unos segundos previo, Diana. Sería bueno, importante mencionar de que esta pantalla es la pantalla por defecto que aparece una vez se ha creado el servicio, ¿no? Y lo que estás Exacto. mencionando son las generalidades de lo que van a encontrar allí, más bien de forma general para que ellos conozcan lo que van a ver una vez esté activado. Sí, exacto. Creo Esto que es lo se general. perdieron Va. las explicaciones que diste al final, se perdieron. Gracias. Bien. Bueno, sí, porque Creo que digamos que sea, creo que se está entrecortando para todos un poco, incluso la pantalla de Gustavo, así que eh, me parece, Diana, importante también que hay alguna gente que se quedó en la lista de recursos. Recuerden que la lista de recursos aparece en el menú desplegable, en el menú de sándwich que Diana comentaba que está en la parte superior izquierda de sus pantallas al lado del aviso de IBM Cloud. Si dan clic allí, despliega entonces en primera opción el dashboard y de segundas está la lista de recursos. Es allí en la lista de recursos en donde van a poder acceder a los servicios que ya hemos creado. Específicamente a Watson Studio debe aparecer en la opción de servicios. Era eso. listo. Sí, pero es esta partecita de acá en la que aparecen las rayitas. Ahí le dan clic y la segunda opción que aparece es la lista de recursos. Listo, entonces ya para continuar, como les decía, nos vamos a centrar en esta parte que es la de creación de proyectos. Entonces, no sé si hasta el momento todos van bien para pues continuar juntos haciendo la creación del proyecto o si alguien se quedó de pronto. Demos unos minutos para esperar la Listo. manito, Diana. Acá veo varias preguntas de proporciones su información y acá mismo Álvaro les comentó que pueden colocar que no aplica porque están colocando, pues solicitan nombre de empresa, entonces escriban específicamente no aplica para que puedan avanzar. Listo. Entonces, parece que podemos continuar. Otro disclaimer allí es que hay personas a las que les está preguntando si quieren adicionar otro servicio. Por ahora no vamos a crear más servicios, recuerden, solo vamos a estar trabajando con Watson Studio, que es el que ya tenemos en pantalla, Machine Learning, que ya lo creamos previamente, y el almacenamiento de objetos. No vayan a crear ningún otro servicio. Listo. Entonces, ya para continuar, en esta parte de acá donde les da la bienvenida, aquí donde dice crear proyecto, entonces van a darle clic en esta opción y cuando le den clic les va a aparecer algo similar a lo que se muestra en pantalla. Entonces, aquí tenemos dos opciones, crear un proyecto vacío o crear un proyecto a partir de un ejemplo. En el caso de los proyectos a partir de un ejemplo, lo pueden hacer, por ejemplo, si fuesen a implementar una aplicación que exista de ejemplo en la galería. Para nuestro caso, vamos a dar clic en la primera opción, que es crear un proyecto vacío. Y listo, entonces damos clic en crear un proyecto vacío. Y cuando le den clic a esa opción, entonces nos va a aparecer esta ventana en la cual pues vamos a definir detalles del proyecto, vamos a asignar un nombre al proyecto y muy importante que aquí en la parte de almacenamiento esté seleccionada la instancia del recurso o el servicio de almacenamiento que creamos anteriormente. Entonces, si no les aparece, deben seleccionar. Entonces, les debe quedar de forma similar, asignando un nombre y seleccionando la instancia del recurso de almacenamiento. Cuando ya lo tengamos listo, solo es darle clic en el botón azul que dice crear. Y les va a aparecer una ventana como la que se muestra acá, una vez ya hayan creado el proyecto. Entonces, no sé si ya todos van bien, les aparece esta ventana, si ya crearon el proyecto. Listo. Entonces, ya de forma muy rápida vamos
a ver un par de estas pestañas porque pues ya vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, bueno, mientras les carga les debe aparecer así. Entonces, lo primero que sale es una ventana general que da información sobre la fecha de creación, sobre las instancias que se tienen, entonces, en este caso seleccionadas de almacenamiento, también sobre el administrador, es decir, la persona que creó el proyecto. Bueno, después de esta pestaña de Overview, encontramos la pestaña de Assets o de activos, que esta es la pestaña en la cual vamos vamos a añadir los recursos o los archivos que vamos a utilizar. Entonces, ahorita ya cuando hagamos la parte del notebook y de los archivos, entonces vamos a trabajar con esta pestaña. La que sigue es una pestaña de environments o de entornos. Entonces, básicamente son configuraciones que se realizan tanto de hardware como de software. Entonces, en la parte de hardware se incluyen recursos que determinan, por ejemplo, la cantidad de potencia del proceso o la RAM disponible. Y en la parte de software se pueden elegir los lenguajes de programación, como por ejemplo Python, R, así como el conjunto de bibliotecas que vienen ya preinstaladas para utilizarlas. Entonces, bueno, aquí otra cosa, otro aspecto que Diana, podemos encontrar. sí. Disculpa, Diana, démosle unos minutos que están eh, pidiendo un espacio para reintentar, porque parece que les da un error de la red. Ah, listo. Entonces, sé que algunos ya reintentaron y lo lograron, algunos todavía aparece un error como que no pueden crear el servicio, ¿no? Sí, creo que específicamente el error es que no les está dejando crear el proyecto. Entonces mi recomendación es, Diana, por favor, puedes, por ejemplo, volver a la opción en donde creaste el proyecto, aunque parece que hay gente que lo ha reintentado y aún así no. Voy a Aquí en revisar. esta Alguien- parte. No sé si ahí están viendo que asignamos el nombre y seleccionamos la instancia de almacenamiento. No sé si a los que les sale el error de pronto no les deja aquí elegir el recurso de almacenamiento que crearon o les deja hacer todo esto. Vamos a preguntar a Jonathan para ver si ya reintentó. A Lucía también le aparece un mensaje. Recuerden que en la parte de storage tienen que tener, debe aparecer automáticamente el storage indicado, creado, y si no, pues deben seleccionarlo. Ok. ¿Será que, Alejandro, podemos hacer refresh de esa pantalla eh, para ejecutar la operación otra vez? ¿Perdón? ¿Será que debemos hacer un refresh del browser y probar nuevamente para los que no han podido? Estoy revisando y estoy intentando hacer el ejercicio. Ya les cuento Ok. cuál es alguna posible solución. Ya encontré una solución y es la que comenta también la que están comentando en el chat. Al parecer si hay algún error momentáneo, así que pedimos excusas por eso, pero la solución es la siguiente. Voy a compartir un momento, pantalla, perdóname Diana nuevamente y resolvemos eso rápido.
Entonces estábamos aquí en el overview, ¿correcto? Entonces fuimos a crear un nuevo proyecto. Cuando creamos el nuevo proyecto, entramos acá y es aquí en donde salió ese error. ¿Es así? Entonces nos vamos a el menú de sándwich, nuevamente de la parte superior izquierda de sus pantallas. Vamos a la opción que dice proyectos. Vamos a dar clic a ver todos los proyectos y allí sí van a estar creado el proyecto que acabamos de crear. Es la solución más rápida. Nuevamente excusas allí porque el flujo común es ir directo, pero esta solución nos va a permitir seguir con el desarrollo de... Si se les crearon varios, no se preocupen, trabajen con el que ustedes quieran, pero pues ténganlo en cuenta el nombre. Entonces, es, digamos, ya no. Listo, entonces, eh, no sé si ya ahora sí todos pueden acceder a la pantalla que vimos cuando le dan clic al proyecto después de que se les creó el proyecto. Es esta ventana, no sé si ahora todos pueden verlo desde sus cuentas. Listo, entonces, Parece eso. rápidamente, entonces, bueno, como aquí en esta pestaña encontramos estas pestañas, ¿no? La primera es un overview que nos da información general sobre el proyecto que creamos, datos como por ejemplo la fecha de creación, quién es el administrador del proyecto y demás. En esta pestaña de assets o activos vamos a agregar los archivos que vamos a utilizar en esta sesión del ejercicio. En esta pestaña de entornos, entonces, como les decía, se realizan configuraciones de hardware y de software. Entonces, eso se escoge, por ejemplo, cuando se utilizan notebooks en el proyecto. Y aquí encontramos esto que son los Capacity Unit Hours. Entonces, son, por decir así, unidades de medida. Entonces, el uso de cálculo se determina mediante las cantidades o la cantidad de CUHs que se consumen por tiempo de ejecución en un entorno activo de Watson Studio. ¿Esto qué quiere decir? De diferentes procesos y a diferentes niveles de potencia de cálculo se factura a velocidades distintas de unidades de capacidad por hora. En el plan que nosotros elegimos, que es el plan Light, contamos con 50 CUHs. Entonces, bueno, en este caso ya hay menos porque estas se comparten con otros proyectos. En el caso de ustedes, entonces aquí les deben aparecer los 50 y ya de acuerdo al plan que se elija, entonces van a aparecer más o pues puedes pagar para tener más. Entonces, ya aquí finalizamos la primera parte. No sé si hasta el momento quedaron todos claros para pues continuar con el ejercicio ya como tal dentro del proyecto. Listo, parece que Listo, sí. tenemos Entonces, hartas manitos arriba, eso es una buena señal. Para quienes no vayan al día, pues vamos a revisar los temas por el chat, pero tenemos mayoría, entonces continuemos. listo. Listo, ahora entonces vamos a, por favor, ir al siguiente enlace que les voy a pegar en el chat. Porfa, Diana o Juan, me ayudan. En donde vamos a encontrar los archivos que vamos a descargar. Ya les voy a contar cómo. Entonces, no sé si alguien... Oh, esperen, yo aquí ya lo tengo. Listo. Entonces, ese link que les acabo de enviar contiene el enlace al Box. Box se sacan de cuenta como Drive. Entonces, por favor, abran una nueva pestaña y copien y peguen ese enlace. No vayan a cerrar la pestaña con la que estamos trabajando, por favor. Y eso nos va a llevar a una carpeta y dos archivos. Entonces, por ahora, recuerden que les había comentado que vamos a estar trabajando el problema del Titanic. Vamos a también a estar utilizando estos dos archivos. Por ahora la carpeta avanzado la vamos a dejar para quienes quieran incursionar en temas un poco más complejos. Nosotros nos vamos a quedar con el archivo que dice Notebook Presentation in Watson y train.csv. Para descargarlos, por favor, vayan al botoncito que aparece con tres puntos y denle descargar. Si les aparece este aviso que dice que se registran o que se logueen, pueden darle a la X, no es necesario. Si ustedes esperan un par de segundos ahí, automáticamente les va a aparecer la opción que dice guardar el archivo. Por favor, guarden tanto el archivo Notebook Presentation in Watson y el que dice train.csv. Seguramente cuando lo intenten con el train.csv nuevamente les va a aparecer ese aviso. Denle a la X
y entonces también les va a dejar descargar. Descarguen los dos archivos. Entonces, esos dos archivos les van a quedar, supongo, en su carpeta de descargas. Uno es un archivo .csv, o sea, el que típicamente de pronto estamos acostumbrados a trabajar en Excel. Y el segundo es un archivo .ipynb, que más adelante vamos entonces a revisar con una de nuestras funcionalidades en Watson Studio. Entonces, listo. Si ya descargaron los dos archivos, podemos cerrar esa pestaña. Y vamos a seguir trabajando sobre nuestra pestaña en donde habíamos quedado con Diana. Entonces, a partir de acá, vamos entonces a utilizar el botón, el que yo llamo el más importante de todos, porque si ustedes se dan cuenta en IBM Cloud, parece que los botones azules son como los que más resaltan. Entonces, vamos por favor a darle clic a ese botón azul que dice añadir al proyecto. En añadir al proyecto nos va a aparecer algo de este estilo. Vamos a tener aproximadamente 14 opciones que son las funcionalidades que tiene nuestro software Watson Studio. Entonces, para ¿cuál va a ser el objetivo en esta primera etapa? Cargar los datos a Watson Studio. ¿Cómo logramos eso? Vamos a dar clic en la primera opción que dice Data. Esta opción nos permite cargar un archivo. Eso nos va a desplegar un menú desplegable en la parte derecha. Nosotros vamos a dar clic en donde dice cargar o load y luego en donde dice browse o buscar. Y eso nos va entonces a desplegar nuestro explorador de archivos en donde tenemos que ir entonces a descargas y seleccionar el archivo train.csv. Por ahora solo ese, no vayan a seleccionar el otro. Por ahora vamos a cargar apenas el CSV. Entonces por favor seleccionenlo y denle a abrir. Automáticamente va a aparecer una tarea en la parte derecha de sus pantallas en la que dice que se está cargando el archivo y que está creando el asset. Yo lo llamo como el insumo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la pestaña de asset o insumos o activos, ya tenemos un conjunto de datos que se llama train.csv. Entonces, por favor, denme una manito arriba si ya lograron cargar el archivo a Watson Studio. Parece que algunos sí, algunos no. Vamos a entonces a revisar cuál es el problema. Creo que hay que repetirlo, Alejandro. Dale, vamos a repetirlo. Entonces recuerden, si ya pudieron descargar los archivos, entonces vamos al botón azul que dice añadir al proyecto, el botón azul que aparece sobre Watson Studio, damos clic allí, aparece esta opción, nosotros vamos a seleccionar la que dice Data, eso nos despliega un menú en la parte derecha de sus pantallas, allí vamos a dar clic sobre la opción que dice Buscar, y luego buscamos el archivo en donde sea que lo hayamos cargado en nuestros computadores. En mi caso, yo lo descargué en la carpeta de descargas y es allí entonces en donde lo voy a seleccionar, el archivo train.csv. Entonces le di clic al archivo y le di abrir. Eso genera una tarea y la va a cargar en el y va a ser en la lista. Entonces, no sé, seguimos con el. Parece que algunos ya pudieron. Si les aparece que ya existe, Es porque lo hicieron dos veces. ok. Vale, siguen teniendo problemas, Sí, por voy lo a que. probar de mi lado, Alejandro, a ver, que hay un mensaje de que no lo pueden crear, ¿no?
Bueno, pues como alternativa, si quieren podemos seguir en video y dejamos, seguramente sí puede haber algún tipo de problema con el servidor, de pronto la región en la que desplegamos el servicio. No sé ustedes qué opinan en cuanto a seguir en video y dejar la grabación. Sí, me salió Alejandro nada más y se nos ha podido crear el activo y un botoncito en rojo. Sí, Ok, pero bueno, puede yo, ser. yo creo que es mejor que continuemos en video. Prefiero que nos quedemos con cómo hacerlo y de pronto en este instante ustedes saben, la tecnología siempre falla, pero pues de todas formas sí es un punto de mejora. Continuemos porque podemos aprovechar mejor el tiempo y seguramente en el momento en el que vayan a replicarlo en video podrán hacerlo. Al parecer, por lo que estuve revisando, sí sube y queda en el almacenamiento, pero el problema lo tiene es como al refrescarlo en la interfaz gráfica de Watson Studio. Así que eh, sí, seguramente es allí en donde está el inconveniente. Entonces, pues por ahora voy a darles como la explicación para que podamos entonces replicarlo más adelante. Listo. Bueno, luego que tenemos el archivo creado en Watson Studio, la primera etapa, o bueno, la tercera, como les comentaba, del proyecto de ciencia de datos es hacerle limpieza a los datos. Entonces vamos a revisar qué información contiene este conjunto de datos. Cuando le damos clic al nombre del archivo, al conjunto de datos, vamos a ver que aparece una visualización o un preview de las diferentes columnas o características que contiene el conjunto de datos. Entonces, en primera instancia tenemos un número secuencial con el ID del pasajero, que si se dan cuenta arranca de 1, 2, 3 y terminará en 891, que es el número de pasajeros que contiene nuestro conjunto de datos. En la segunda columna tenemos el nombre de survived, o básicamente 0 significa que la persona falleció y 1 significa que sobrevivió. La tercera es P-Class o la clase del tiquete. Hay desde tercera clase, que era el más económico, hasta primera clase, que era el más lujoso. Tenemos el nombre de la persona a bordo, el sexo, su edad, el número de parejas u hermanos, el número de padres o hijos en caso de que viajara con ellos, el número del ticket, el costo de su boleta, la cabina, o sea, la habitación en la cual la persona se estaba, llamémoslo, hospedando, y la puerta de embarque. Habían 3 puertas de embarque, S, C y Q. Más adelante vamos a revisar en mayor detalle. Entonces, para refinar los datos o limpiarlos, vamos a dar clic al botón azul que dice refinar. Esto nos va entonces a desplegar la herramienta de refinamiento de datos. ¿Qué vamos a poder hacer acá? Vean que en la parte superior entonces aparece como la dirección o el camino para llegar a esa herramienta. Estamos en proyecto Ciencia de Datos, el train.csv y la herramienta que estamos utilizando que se llama Refinar Data. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un ejercicio muy básico de limpieza de datos. Lo que quiero que se den cuenta es que aquí vamos a poder tener como una secuencia o un flujo de los procedimientos que hagamos con este conjunto de datos. Entonces, vean que por ahora dice que hemos cargado el archivo, el train.csv, y que automáticamente Watson Studio convirtió cada columna de acuerdo al tipo de datos. Entonces, para quienes no estén muy involucrados en el tema, hay diferentes tipos de datos de acuerdo a su estructura y de acuerdo a su tamaño. En este caso lo que hizo Watson Studio fue convertirlos y hacerle saber al software que cada una de esas columnas corresponde a cierta clase de tipo de datos. Por ejemplo, en este caso es integer, es string, bueno, ahí hay decimal, entre otros. Por ahora vamos entonces a seguir revisando acá las opciones. Si se dan cuenta en la parte de la derecha aparece información, vamos a cerrarla por ahora y vamos a realizar entonces algunas modificaciones en estos datos. Entonces, para la primera columna, vamos entonces a convertir la columna, perdón, vamos entonces a eliminar esta columna. ¿Por qué la vamos a eliminar?
porque si ustedes se dan cuenta, es una columna que va de 1 hasta 891. O sea, en realidad es como un número secuencial que no nos está dando ninguna información. Entonces, para borrarlo, podemos utilizar algunas de estas funciones que yo les estoy mostrando en pantalla, o podemos hacerlo de una forma más sencilla, ¿sí? Yéndonos directamente a los tres punticos que aparecen a la parte derecha del nombre y le damos remover. Entonces con eso, básicamente ya le dijimos a Watson Studio que esa columna no nos sirve para nada, que la quisimos borrar. Ahora vean que tenemos 0 para no sobrevivió, o sea, 0 para falleció y 1 para sobrevivió. Digamos que porque tenemos algún tipo de requerimiento de memoria, queremos consumir pocos recursos, queremos cambiar ese tipo de dato de integer a un tipo de dato boolean. Para quienes no lo conozcan, boolean es un tipo de dato que es o verdadero o falso. Entonces podemos nuevamente utilizar los tres punticos, utilizar la opción que dice convert column type y aplicarle esa conversión y mandarlo directamente a boolean. En este caso, vean que para 0 puso false y para 1 puso true. Entonces, en este caso, este ejercicio solamente nos está ayudando a reducir el consumo de memoria. Mm, Como les comentaba, este ejercicio es básico. Aquí nomás hice algunos cambios en los nombres de las columnas para tener un poco más de claridad sobre a qué corresponde cada uno. Y este ejercicio, digamos que se realiza ya basado por un lado, en el conocimiento digamos que de los datos. Entonces, por ejemplo, acá si hacemos un ejercicio con nuestra lógica, podríamos llegar a pensar, oiga, pero si el pasajero se llama, por ejemplo, en el primer caso, Owen Harris Brown, ¿será que eso tiene algo que ver a la hora de parecer que la persona sobrevivió, ¿no? Y pues a juicio temprano diríamos, no, seguramente no, porque seguramente cada una de estas 891 personas tiene un nombre distinto. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden hacer acá. Precisamente por eso es que en este caso ya también se elimine esa columna. Y así ustedes pueden hacer las conversiones que ustedes necesiten. Por ejemplo, hay casos en los cuales hay muchos datos que hacen falta, entonces seguramente será necesario realizar algún tipo de conversión en los datos o adicionar alguna otra columna que nos provea de algún otro tipo de información a partir de otra de estas columnas. Entonces, por ahora, lo que quiero que se lleven de este ejercicio en esta parte de la sesión es que podemos utilizar esta herramienta que es de refinamiento de datos, utilizar las operaciones que ya están preestablecidas allí en caso de que sean las que necesitemos y realizar entonces pues los cambios que creamos conveniente o la limpieza que consideremos necesaria a la hora de trabajar con este conjunto de datos. Entonces vean acá para finalizar, cambié solamente el nombre de la columna Sibling Spouse, que recuerden es la de hijos y pareja. También cambié la columna de parejas e hijos. Y, por ejemplo, vean que acá lo que quería que vieran en esta columna es que en la columna de cabina, o sea, en la habitación en la que la persona se estaba hospedando, hay mucha información que hace falta. De hecho, ya vamos a verlo más adelante. Entonces, por ahora la finalidad o digamos que el fin de esta parte del refinamiento es dejar un flujo de transformaciones sobre los datos que pueda ser replicado con otros conjuntos de datos que necesitemos en el futuro. Entonces piensen que tal vez tengamos después alguien nos diga, listo, tengo este otro conjunto de datos que tiene más o menos la misma apariencia que esta, y ya no tengamos que ir a hacer paso por paso, sino que ya lo hemos automatizado y lo hemos dejado como una lista de, en este caso, por ejemplo, vean 7 pasos. Entonces ya generamos como un flujo. Eso es por ese lado. Si quisiéramos, por ejemplo, eliminar alguna de esas transformaciones que hicimos porque por algún error lo hicimos mal, podemos utilizar el icono que aparece como una canequita al lado de cada uno de los pasos y eso eliminaría específicamente ese paso. Si nos vamos para la opción de perfil, en perfil lo que vamos a ver es un histograma por cada una de las columnas. Entonces vean, por ejemplo, que para la columna survived, que ya sabemos que implica si la persona falleció o sobrevivió, tenemos que aproximadamente 550 personas de esas 891 fallecieron versus 320 de las que sobrevivieron, que hacen parte del true de nuestros datos. Entonces estos
estas gráficas de frecuencia nos permiten tener un vistazo rápido sobre el comportamiento de nuestros datos. Por ejemplo, vean acá que hay más gente que compró etiquete de segunda y tercera clase que los que compraron de primera y segunda clase. Entonces, pues allí, por ejemplo, podemos ver que pues, sería más la gente que tenía muchos más poder adquisitivo versus la que tal vez solamente compró tiquete de tercera clase. También, por ejemplo, vemos que habían más hombres que mujeres para el conjunto de datos que nosotros estamos utilizando, que la mayor parte de gente está entre los 18.1 y 26 años, que igual hay muchos datos que hacen falta en la columna de edad. Vean que el histograma nos indica que hay una gran cantidad de datos que hacen falta, missing, entre otras. Entonces allí con esta opción podemos entonces revisar cada una de esas columnas para ver qué podemos ver. Aquí algo, por ejemplo, interesante es que para la columna de ticket, o sea, el número del tiquete, hay 681 datos únicos. Entonces eso corresponde a algo parecido a lo de los nombres. ¿Recuerdan? Que habían básicamente 891 nombres. Entonces seguramente el número del tiquete tampoco nos provea información relevante para determinar si la persona fallece o no, dado que el número, digamos que el valor es único, hay muchos valores únicos. Entonces allí, pues, allí tenemos que combinar un poco, pues, la lógica y también, pues, digamos que el conocimiento que tengamos en ciencia de datos. Por ahora, pues, digamos que este ejercicio precisamente no implicaba mayores conocimientos desde la perspectiva de ciencia de datos, pero que sí es importante tener en cuenta un par de ellos, como por ejemplo lo que les comentaba, los datos que hacen falta o cuando hay muchos datos que son únicos en nuestro conjunto de datos. Finalmente, la tercera opción que nos provee el refinamiento de datos en estudio es el de visualizar los datos. Entonces, esta también es muy interesante porque, por ejemplo, no hace falta que sea un trabajo de ciencia de datos, simplemente nosotros, por ejemplo, tenemos datos en un Excel, podemos cargarlos acá y con las visualizaciones podemos trabajar con alrededor de 30 tipos de gráficas diferentes. Entonces vean que, por ejemplo, aquí en el ejercicio que yo estoy haciendo, voy a seleccionar una columna, específicamente la de supervivencia. Entonces seleccioné la columna y Watson automáticamente me sugiere cuáles son los tipos de gráficas que mejor representarán los datos que yo he seleccionado. Entonces vean, por ejemplo, allí me aparece la opción de Py. Entonces para esos datos, la opción de Py me da un buen indicio de lo que quiero ver. Entonces vean aquí que el 61.62% de las personas fallecieron versus el 38.38%. Y allí puedo entonces yo seleccionar la gráfica que mejor me parezca o con la que mejor pueda determinar la información que quiero sobre mis datos. Entonces allí el ejercicio es que pueden seleccionar cualquiera de estas columnas, pueden inclusive descargar estas gráficas como un archivo .png o también como un archivo .json en caso de que así lo requieran. Y finalmente acá lo que quise hacer fue mostrarles que uno puede parametrizar la gráfica. Aquí, por ejemplo, vean que cambié de Survived a Embarked. Embark es la puerta de embarque al Titanic. Entonces vean que la mayor parte de gente de nuestra población, de los 891 personas a bordo, entraron al barco por la puerta S. Entonces, imaginen que la puerta S estuviera más cerca a las lanchas con las que la gente se salvó. Entonces, seguramente esta sí puede llegar a ser una de las características importantes a la hora de crear este modelo de Machine Learning. Bueno, eso era por este lado el ejercicio que quería mostrarles de visualización y de refinamiento de datos. Allí la invitación es a que vean y prueben las más de 35 gráficas allí y de pronto la ventaja sobre Excel, o pueden estar comparando esto con Excel, es que detrás de esto también hay recomendaciones y sugerencias que hace el mismo Watson Studio para si nosotros no sabemos qué gráfica utilizar, él nos está diciendo cuál se acopla más a nuestros datos. Entonces, eso era por el lado. Los dejo ahora con Juan para que hagamos la última parte del taller. Aquí finalmente lo que hacía era guardar el flujo de transformación de los datos y pues quería que sabemos las circunstancias que nos aquejan ahorita, pero
en teoría nos debería quedar guardado como un flujo de refinería de datos en nuestra pestaña de assets o de insumos o de activos. Entonces, bueno, por ahora eso es el refinamiento de datos. Ya pasamos de la etapa 1 a la etapa 3. Los dejo con Juan, con quien vamos a estar revisando específicamente la etapa 4. Entonces, Juan, adelante, te cedo la palabra. Y si tienen alguna duda, porfa, en el chat las puedo ir contestando. Estamos a 25 minutos de nuestra sesión, así que pues démosle prioridad al chat y a Juan para que podamos finalizar con el ejercicio. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quisiera confirmar que me escuchan. ¿Sí me escuchan? ¿No hay ningún problema? Correcto, Juan, Sí, te perfecto. escuchamos, Juan. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, voy entonces a compartir. ¿No, no te carga, Juan? Ok, no me está dejando compartir. Si quieres, vamos a hacer Agile y yo comparto Dale. Sí, dale y compártelo desde allá y no hay ningún problema. listo. Entonces ahí va, tú me dices cualquier tema. Bueno, listo. Entonces, bueno, dentro de la etapa 4, vamos dando, pues básicamente a nosotros lo que nos importa es poder explorar la información, todos los conjuntos de datos que nosotros tengamos. Entonces, si bien es cierto, desde la etapa anterior de la limpieza y de la carga de los datos, desde la plataforma de IBM Cloud, nosotros podemos visualizar algunas gráficas y pues hacer de pronto alguna interrelación entre ellas, pues nosotros también podemos hacer uso de los lenguajes de programación que nosotros tradicionalmente conocemos para el manejo de volúmenes de datos y para eso hacemos uso de los notebooks. Los notebooks son una aplicación adicional que nos permite ejecutar el código dentro de una plataforma en la nube y desde ahí entonces nosotros podemos usar, por ejemplo, Python o podemos usar Scala o podemos usar R. Cualquiera de las tres nos ayuda a nosotros a procesar la información para tratar de encontrar para tratar de encontrar esos insights, esa información adicional para así llegar a un mejor modelamiento en unos pasos siguientes. Entonces, en este caso, nosotros vamos a coger y crear un notebook y este notebook pues va a ser pues básicamente desde un archivo que ya está cargado en el box y ese archivo cargado en el box pues va a estar dentro de un entorno. Ese entorno es ese que dice Default Python 3.7. Digamos que ese 3.7 va a correr una gran cantidad de notebooks que nosotros creemos o que ya estén disponibles libremente en la red. Entonces podemos simplemente cargarlo y de esa forma podemos procesar, visualizarlo y procesarlo en la plataforma en cloud. Nosotros simplemente vamos a la pestaña donde dice archivo o sea, lo buscamos dentro de nuestro directorio y ahí le podemos dar de una vez create. Una vez habiendo seleccionado, digamos que el ambiente, que para este caso va a ser el de Python. Bueno, ahí simplemente ya se está cargando, ahí sale digamos, el icono de carga y sale un porcentaje de avance. ¿Me podrían confirmar en el chat si ustedes han podido hacer, si me siguen en esta carga, si realmente lo están logrando hacer? Y si no, escríbanme, porfa, qué errores están teniendo a la hora de poderlo cargar.
Ok, Yo creo bueno, al parecer, que seguimos tal cual nos pasó con el refinamiento de datos. Seguramente es un problema en general con la herramienta. Entonces, pues, de ok, antemano listo. disculpas, pero vámonos directamente con la funcionalidad para que más adelante lo podamos replicar. Ok, listo. Bueno, dentro de una vez habiendo cargado el notebook, pues digamos que esto es algo que también se podría llegar a hacer localmente, pero desde la parte en cloud, pues la facilidad más grande es que nos permite hacer una interconexión con todos los otros recursos que nosotros hemos cargado y con todos los archivos que ya están disponibles dentro de la parte, dentro de la nube. Entonces, una vez habiendo cargado nosotros el notebook, entonces vamos a tener una serie de opciones típicas dentro del contexto de los notebooks. Estos notebooks simplemente son, digamos, una forma mucho más compleja de manejar las terminales interactivas creadas inicialmente en Python. Entonces, digamos que ese compendio de terminales interactivas es lo que nos permite hacer una ejecución del código separado por algo que se llaman celdas. Las celdas son esos espacios en donde vamos a poder escribir el código y pues cuando bajemos un poco nos vamos a dar cuenta. Eh, dentro de las herramientas que nosotros tenemos, pues tenemos algunos menús para colocar algún tipo de comentarios dentro de los notebooks, también para identificar el ambiente donde está corriendo y también podemos manejar versiones dentro del mismo archivo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos algún cambio, podemos llegar a a guardar versiones antiguas del notebook para así, digamos, no perder no perder información o podernos devolver a una versión anterior. También nosotros podemos hacer uso de los otros recursos que nosotros tenemos desde esa penúltima pestaña y nosotros pues podríamos también cargar, como más adelante lo vamos a hacer, la información de los CSVs o cualquier otro formato de información que también podría ser JSON o bueno, cualquier otra fuente de datos. Pues ahí también manejamos una galería, que es donde podemos ver los recursos que ya tenemos cargados, y una barra de menús típica de los notebooks, en donde se pueden guardar los estados que están los estados actuales, se puede crear uno nuevo, se pueden ajustar opciones de visualización y demás gadgets que se pueden instalar dentro del paquete de los notebooks. Y también se puede seleccionar el kernel. El kernel básicamente es ese software adicional que nos va a permitir esa interpretación del código que estamos escribiendo. Entonces, ese lo podemos interrumpir o lo podemos reiniciar o, bueno, que podemos cambiar cambiar el estado fácilmente dependiendo de lo que necesitemos. Eh, Allí Más una pausa, abajo, Juan, claro. importante es, ahora que mencionas lo del kernel, ¿recuerdan cuando veíamos las CUHs con Diana, que son esas como capacidades que tenemos mensualmente con nuestra versión gratuita del servicio? Pues precisamente por eso es importante al finalizar de trabajar con un notebook, de tener el kernel de manera que no se consuman esa capacidad que tenemos. Sigue, Juan. Ok, listo. Y pues en la parte de abajo entonces ya vemos algunos botones de acción en donde nosotros podemos crear celdas o eliminarlas. También podemos copiar las celdas, cortarlas, ejecutar cada una de las celdas. Seguramente el botón que más vamos a usar es el run. Tenemos algunas opciones para poder manejar este notebook y poder escribir en Markdown. Entonces nosotros también podríamos crear, sobre todo, esto es especialmente útil en la parte académica y en proyectos de investigación, los notebooks también nos van a permitir crear artículos científicos completos unificando muchas cosas. El código, comentarios, gráficas, fórmulas matemáticas,
y todo lo podemos hacer también utilizando LaTeX. Entonces, esto es algo muy bueno, dado que también nos va a permitir, si nosotros, por ejemplo, estamos tratando de replicar algún artículo que ya se ha creado en otro contexto, pues lo podemos cargar en este mismo servicio, y podemos instalar las librerías y correr y simular, más bien, digamos que correr otra vez el experimento que otra persona ha logrado hacer y publicó en ese notebook. Entonces, esa parte es supremamente importante. Ahí, por ejemplo, incluso se pueden colocar esas imágenes. Esa es una imagen del Titanic. Este es un notebook que está compartido en Kaggle y que lo modificamos nosotros para mostrárselo a ustedes. Esto es un notebook completamente libre y pues ahí también estamos viendo más o menos cómo se puede estructurar el documento. Se pueden colocar negritas, se pueden colocar subtítulos, viñetas. Bueno, digamos que la flexibilidad es realmente grande por ese lado. También hay, por ejemplo, en ese segundo chunk, el primero simplemente es el de la información general, pero en el segundo chunk estamos viendo, y de ahí para abajo, ya estamos viendo que se están colocando código Python. Y de hecho, no es muy tradicional encontrar este tipo de código, pues digamos, en un archivo como tal de Python. ¿Por qué? Porque este es un código, ese pip install, simplemente es una instalación de una librería en particular. Entonces, los notebooks también nos permiten adaptar nuestro ambiente de tal forma que podamos instalar las librerías que nosotros necesitemos. Eso es algo, esa flexibilidad también es algo muy bueno, pues al hacer uso de los notebooks para hacer la exploración y pues ya como tal el procesamiento del CSV o bueno, de cualquier fuente de datos. En la segunda línea simplemente estamos haciendo un import de Pandas. Pandas es una librería que lo que hace es facilitarnos el uso, la transformación, la interconexión de fuentes de datos diversas. Puede ser, por ejemplo, una tabla en HTML, o puede ser el acceso a una base de datos, o puede ser, por ejemplo, un CSV como lo tenemos ahorita, o puede ser un JSON. Cualquier cosa de cualquier fuente de información de ese tipo lo puede llegar y convertir en un tipo objeto de Python que se llama DataFrame. Entonces, esa librería lo que nos va a permitir es unificar esas diversas fuentes de información en un solo objeto. Ese objeto tiene algunas características que son las que se pueden observar más abajo. Ahora, ¿cómo se corre esto? Uno le hace clic en la celda y le puede hacer clic también arriba donde dice Run, y así simplemente se ejecuta la celda. O también se puede ejecutar con Shift Enter y eso ejecuta la celda y a uno le baja el cursor una unidad. Adicionalmente también se pueden crear títulos, subtítulos y pues bueno, digamos como un orden jerárquico, eh, haciendo también uso de LaTeX. Entonces ahí, por ejemplo, los 3 numerales significan algo que es un tipo de subtítulo, digamos, de nivel 3. Si yo le coloco un solo numeral, pues va a ser un título muy grande y bueno, así sucesivamente. Eso se cambia, digamos que la celda se puede cambiar para que acepte el código o para que acepte el Markdown. En cualquiera de los dos casos, pues va a servir sin ningún problema con el run o con el Shift Enter, que es la ejecución de esa celda. Es como si uno ejecutara solamente ese pedacito de código, no se ejecuta todo el documento al tiempo. Bueno, en esta celda lo que nosotros estamos haciendo es cargar el CSV de training CSV para poderlo manipular dentro del lenguaje de Python. Entonces, para eso, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos ir a la penúltima pestaña y desde allá nosotros podemos ver los recursos que ya hemos cargado previamente en nuestros servicios y pues evidentemente uno de ellos va a ser el de training CSV y nos va a arrojar varias opciones. Dos opciones. Una de ellas es el de Pandas Data Frame, y este de Pandas Data Frame lo que nos va a permitir es insertar el código necesario para que nosotros simplemente le hagamos run a esa celda y ya nos cargue automáticamente el objeto con el training CSV que teníamos cargado en nuestros recursos previamente. Entonces, ya habiéndolo cargado, nosotros podemos empezar a manipularlo
como un objeto en tiempo de ejecución completamente normal dentro de Pandas. Ahí, por ejemplo, simplemente estamos viendo un método que es el método head. El método head básicamente lo que hace es que imprime las 10 primeras líneas del objeto y las visualiza en forma de tabla. Entonces, esto es buenísimo para empezar a explorar cómo está la información. Nos da una idea de qué variables pueden ser categóricas, qué variables pueden ser continuas, qué variables pueden ser, por ejemplo, booleanas o cuáles podrían ser tipo fecha. Entonces, pues es realmente relevante en ese sentido. Esto también teniendo en cuenta que es un complemento para lo que ya está exponiendo IBM Cloud de la visualización de los datos. Otro atributo muy sencillo, pero también muy poderoso, es el de Shape. Shape lo que hace es que muestra la cantidad de filas, coma, la cantidad de columnas que tiene un data frame en específico. Entonces, en este caso, pues tenemos 12 columnas. Las 12 columnas son 11 atributos y una última columna que es el de si sobrevive o no sobrevive. Más adelante estamos viendo otro método que es el de Describe. Describe simplemente lo que nos muestra es una descripción muy general de las variables continuas que contiene nuestro data frame. Pues aquí evidentemente no vamos a ver el nombre, por ejemplo, porque el nombre no tiene un promedio, ni tiene un mínimo, ni un máximo. Digamos que esto solamente aplica para variables que tengan un componente continuo. Pues aquí vamos a ver algunas estadísticas muy generales, como el conteo, entonces cuántas hay, la media, que simplemente se suman todos y se divide entre la cantidad de elementos. El STD es desviación estándar, entonces eso es un numerito que entre más grande sea, más disperso va a ser el conjunto. Y pues de aquí para abajo son números, son posiciones de los percentiles, entonces podemos ver el valor mínimo, el valor máximo, el percentil 50, que sería la mediana. O sea, si yo ordenara todos los valores y cojo el de la mitad, ese es el percentil 50. Y pues bueno, asimismo, análogamente con el 25 y el 75. También podemos ver algo mucho más interesante que es ya más acorde a lo que estamos pensando hacer en nuestro modelo. Y es, por ejemplo, esta matriz de correlaciones, en donde, para no alargarnos, si tomamos, por ejemplo, un número, digamos que cogemos la segunda fila, que es el de survive, y cogemos, digamos, la columna P. Entonces, ¿cuál es la relación entre P-class y survive? Entonces, si el número que está ahí tiende a ser 0, quiere decir que por más que P-class suba o baje, eso no va a afectar de ninguna manera a si sobrevive o no sobrevive. En cambio, si ese valor tiende a 1, quiere decir que es una relación perfecta. O sea, si P-class dice 1, entonces sobrevive dice 1. Y si P-class dice 0, entonces sobrevive va a decir 0. Es una relación perfecta. Si tiende a -1, quiere decir que es una relación inversa. Entonces, si P-class tiende a 1, entonces sobrevive va a tender a 0. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, cómo se interpretan esos números. Ahí, como resumen, nos deja que P-class y FAIR, aparentemente, son los que mejor relación, ya sea proporcional o inversamente proporcional, pero está colaborando a entender cómo se puede, la relación que hay con sobrevive. Seguramente esas dos van a ser de las features más importantes que vamos a encontrar en nuestro modelo. Más abajo entonces tenemos otro método que es el de value counts. Value counts básicamente nos dice cómo una columna está siendo agregada. Entonces, por ejemplo, acá el del embarco simplemente nos está hablando de las entradas, que si es de, no sé, una clasificación de SC o Q. Entonces nos dice que hay 644 personas que entraron por la S, 168 que entraron por la C y 77 que entraron por la Q. Esto es sobre todo útil para, es como un conteo, cuántas personas están en tal categoría. Asimismo, pues dentro del género, pues también nos va a decir
cuántas personas son femeninas, pues fueron catalogadas así, y cuántas personas fueron catalogadas como hombres. Entonces, esto es especialmente útil para variables categóricas. Más abajo, entonces, vemos dos métodos pegados, uno en donde nos habla de los nulos y el otro donde nos habla de las sumas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo cojo mi data frame que se llama dfdata y con la primera parte, el isNull, estoy verificando cuántos son nulos y eso me genera una matriz de verdaderos falsos. Y si yo a esa matriz le coloco .sum, entonces le estoy diciendo, por favor, súmeme cuántos valores hay nulos para cada una de las columnas. Entonces vemos, passenger ID hay 0, o sea, no hay nulos. Si sobrevive o no sobrevive, hay 0. Y aquí vemos que edad tiene 177 nulos, que hay que ver cuántos pasajeros hay para saber si esta columna es relevante o no es relevante, pues dentro de este contexto. O sea, si tenemos 177 nulos y tenemos 180 ejemplos, pues vemos que esta columna no nos va a servir. Pero dado que son pues más de 600 ejemplos, pues creo que podría servir igual. Ahí, por ejemplo, está también la cabina y el embarque. Entonces, bueno, esto es para ver cuál es el potencial de manejar toda esta información en Python. Más abajo, entonces, vemos una distribución de valores. Aquí, por ejemplo, tomamos la columna age, pero se puede hacer exactamente lo mismo con cualquier otra columna, pues que tenga un componente continuo. Aquí simplemente se está mostrando el histograma. Entonces, esto está muy cercano a lo que sería una distribución de densidad, más o menos un kernel de densidad de edad. Entonces, esto lo que nos indica es que la mayoría de los pasajeros está entre 20 y 30 años. Hay una cantidad no muy pequeña de bebés, o sea, hay muchos bebés de 0 años y hay unos cuantos personas de la tercera edad que realmente distan mucho del grueso de la distribución. También es importante tenerlos en cuenta. De pronto nosotros podemos encontrar una relación en que, no sé, los menores de 15 años, lo cual sería lógico, van a sobrevivir o los viejitos realmente no van a sobrevivir. Bueno, y en el último, entonces estamos viendo ya no un histograma, sino ese histograma de arriba, pero en un diagrama de caja. El diagrama de caja lo que nos ayuda a identificar son son valores atípicos. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo que en el contexto de la edad, el grueso se garantiza, está entre 20 y 40 años, y hay unos valores realmente que se pueden considerar outliers o atípicos de más de 60 años. Entonces, esto es como para dar un contexto de qué se puede hacer en un notebook y cuál es el potencial, dado que pues ya lo podemos utilizar en un lenguaje de programación ya mucho más robusto como lo sería Python para este tipo de procesamiento. Y lo que hacemos pues finalmente es detener la ejecución del notebook, sino vamos a seguir explorando y ya lo podemos dejar ahí. Entonces, bueno, eso sería en la parte de los notebooks. Y pues ya ahorita empezaríamos a resolver dudas si nos queda de pronto algo de tiempo. Sí, yo quería, mientras genera en el chat, Alejandro, simplemente contribuir un poco en lo que hemos visto en esta sesión. Por un lado, estuvimos mirando, digamos, la teoría, en donde nos estuvo ayudando Alejandro para entender como futuros científicos de datos, pues, de qué se trata, qué es la inteligencia artificial y los conceptos generales. Posteriormente, entonces, vimos las herramientas en las que podemos nosotros hacer uso de esa teoría, que definitivamente está alrededor de Watson Studio, y en donde pues tiene una serie de diferentes mecanismos para desplegar información a nivel de gráficas, a nivel de estructuras, para hacerlo mucho más sencillo. Y por último, pero no menos importante, y eso es importante recalcar, con Juan hemos estado viendo entonces cómo aplicar, como él muy mencionó, existe Python, existe R, pero desde mi experiencia, pues Python es uno de los más utilizados. Y la estructura que él mostró allí, pues simplemente de ir ejecutando cada comando para ir viendo
el resultado que la misma herramienta en este caso está brindando. Todo a través de un solo entorno. Yo creo que aquí hay algo muy importante a rescatar y es que dentro de la ciencia de datos uno nunca debe quedarse con una sola respuesta. Y yo creo que aquí lo que nos ha mostrado Juan es que yo debo manipular esa información a través de diferentes técnicas para encontrar temas como relación, si hay valores nulos, si no hay valores nulos, en fin, para entonces poder empezar a hacer conjeturas e hipótesis al final. Entonces, ahora sí, pasamos a las preguntas. Si hay alguien más dentro de, o algún comentario de los participantes. Yo tengo un comentario rápido y veo que hay varias preguntas al respecto. ¿Qué tan parecida es la versión desktop a la versión en cloud? La respuesta es para los ejercicios que hicimos durante la sesión número 1, o sea, la sesión de hoy, son iguales. Para la sesión número 2, en la que vamos a estar entrando un poco más en detalle con lo que les comentaba de automatizar la creación de un modelo, sí es necesario utilizar la versión en cloud porque esa funcionalidad específica no está todavía para la versión en escritorio. ¿Cuál es la ventaja de la versión de escritorio? Que allá no tenemos cotas, perdón. Recuerdan que tenemos 50 CUH disponibles en la versión cloud mensual. En la versión en escritorio no tenemos esta limitante, pero pues tenemos la limitante en cuanto a funcionalidades. O sea que dependiendo del proyecto pueden utilizar tanto la versión cloud, que sigue siendo gratuita, en la versión free, o la versión local que podemos descargar a través de la iniciativa académica. Eso era mi punto. Perfecto. Yo creo que también es importante, Alejandro, es que los créditos o digamos la cantidad de UCH que ustedes mencionan es por mes, ¿no? Es decir, si me las consumo, al siguiente mes puedo consumir de nuevo otra cantidad. Se renueva mes a mes, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, es una capacidad que se renueva mensualmente. Y otro punto también que estoy aquí viendo en el chat, sí, estamos ya seguros que hubo un problema en Dallas. Entonces varias personas hicieron el mismo ejercicio en otro data center, en otra geografía. Entonces pues la invitación es, si quieren replicarlo ahora mismo, utilicen otra opción que no sea Dallas y seguramente allí no van a tener ningún tipo de inconveniente. Perfecto. No sé, Juan, ¿alguna recomendación final al equipo que aquí nos acompaña? No, yo creo que lo más importante ahorita es que traten de replicar lo que hemos realizado con la ayuda del video, pues ya sabemos en otro servidor. Em, y la idea es que traigan muchísimas dudas para la siguiente sesión, que exploren ustedes mismos hasta dónde llega la herramienta, incluso dudas que tengan que ver con el notebook o con la exploración de los datos, con los recursos web, con cualquier situación de esas, pues para que realmente sea muy provechosa la próxima sesión y podamos completar todo el ciclo desarrollando el modelo y viendo cuál es cuál sería la puesta en producción. Las personas están preguntando que por dónde se va a compartir el video. Creo que antes de que se vayan es relevante esa Sí, yo respuesta. tengo el listado de todos los participantes registrados, así que a través de su correo electrónico con el cual se registraron en esta sesión, le vamos a estar enviando el link con el video para que lo puedan volver a colocar. A ver. Y también, Gustavo, están preguntando cuál será el link para la sesión del jueves, porque incluso recibimos algunos correos pidiendo el link. No sé si sea bueno compartirlo por acá. Por supuesto, tenemos una página que se ha creado específicamente para este tipo de actividad. Aquí la estoy poniendo, es gbm.net/gbm-academy. Allí aparece el link para la segunda sesión, para que hagan su registro. Yo tengo ya varios registrados en la segunda sesión, pero aquellos que no lo han logrado, pues es el momento para hacerlo. De igual forma, vamos a estar compartiendo, como ya mencionamos, el video. Que vamos a estar enviando el video. Y cualquier otra información de soporte se la vamos a estar compartiendo a través de los correos electrónicos que tenemos acá. Y recuerden que, bueno, estas sesiones, la idea es que aquellos que participen en ambas sesiones, pues estaremos entregando de parte de GBM, pues un certificado de participación a todos los asistentes.
No sé si quieres cerrar con algo, Vivian. Sí, ahí vi a Joel Patiño, él nos ha estado haciendo unas consultas de Global, todavía no me han dado respuesta, Joel, yo espero podértelo solucionar antes del jueves para que sepas que lo tengo súper presente. Y nada, pues, pues lo último que me parece importante decir es muchísimas gracias a Álvaro, a Diana, a Juan por compartir todo su conocimiento. Entendemos también que tenemos problemas pues, técnicos que se nos salen de las manos, pero para esto tenemos varios recursos que pueden utilizar para aprovechar en estos días y el jueves como retomar el tema y aprovechar nuevamente para resolver y pues hacer todas las preguntas que lleguen a tener ahorita que vuelvan a hacer el ejercicio con los videos. Y pues nada, Gustavo, nuevamente muchísimas gracias por todo el apoyo. Bueno, perfecto. Yo creo que con ese mensaje entonces finalizamos nuestra sesión de la tarde de hoy y reiterarles a todos pues la importancia de que pues se registren en la siguiente sesión del día jueves a la misma hora y como dicen en la televisión al mismo canal. Así que hasta luego a todos. Cuídense. Mucho Muchas gusto. gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias.